Buenas tardes. Estamos viendo la procedencia del juicio de amparo directo. ¿De acuerdo? Y dijimos que está contemplado en el artículo 170. Y este artículo 170 tenía dos fracciones. Y decía que el juicio de amparo procede contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, más las violaciones en el procedimiento. ¿De acuerdo? Es lo que vimos la vez pasada. Y decíamos que la fracción segunda contempla la posibilidad de impugnar ¿qué? Sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio que dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que fueran favorables. Esto también está fallando. Todo falla aquí. Dictadas por, ¿qué decíamos? Que fueran favorables al quejoso, ¿no? Pero aquí decíamos que cuando eran favorables al quejoso solamente se iba a analizar el concepto de violación contra solo conceptos de violación contra normas generales, ¿no? Así estábamos comentando la vez pasada, normas generales aplicadas, ¿no? Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tiene que ser la autoridad responsable? Bueno, la autoridad que conozca del juicio de amparo, en este caso los tribunales colegiados, primero tienen la obligación de revisar la revisión fiscal, el recurso de revisión interpuesto por quién, por la autoridad responsable, ¿de acuerdo? Y solo en caso de que este recurso de revisión está previsto en el artículo 104 constitucional, fracción tercera, ¿de acuerdo? Este recurso. Lo que pasa que tratándose de juicios con lo contencioso administrativo, la autoridad puede perder. Y al momento de perder, lo que tiene que promover es el recurso de revisión. No puede promover un juicio de garantías porque es autoridad responsable. ¿Estamos? Entonces, como es autoridad responsable, promueve el recurso de revisión y solamente si es fundado este recurso de revisión, entonces en este caso podría estudiar los conceptos de violación con respecto a las normas generales aplicadas, ¿no? Eso es lo que vimos la vez pasada, ¿de acuerdo? Ahora, vimos el artículo 171 contemplaba, y esa es una de las cosas que me gustaría que ustedes analizaran, contemplaba que se pueden reclamar las violaciones procesales siempre y cuando hayan sido impugnadas, por los recursos o medios de defensa, ¿de acuerdo? Y decía este artículo 171 que tenía excepciones, las que ya platicamos la vez pasada, ¿de acuerdo? La pregunta es, estas excepciones que dice el artículo 171 en su segundo párrafo, dice, este requisito no será exigible en amparo que afecten derechos de menores, incapaces, estado civil, orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal comunal o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender el juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito de agotar los recursos cuando se alegue que la ley aplicada o se debió aplicar en la ley procesal es contraria a la Constitución o los tratados internacionales de los Estados mexicanos. Ven que esta excepción al principio de definitividad solamente está para las violaciones procesales. La pregunta es, estas excepciones que antes vimos previstas en el artículo 171, segundo párrafo, ¿también sería aplicable
para tratar de impugnar las sentencias definitivas y laudos o resoluciones que ponen fin al juicio? ¿O no? Fíjense, me gustaría que ustedes leyeran el artículo 170 y vean el párrafo tercero, 170 fracción primera, párrafo tercero, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. ¿Ven cómo aquí el artículo 170 fracción primera, ¿qué párrafo dijimos que es? Tercero, exige que contra las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio tienen que agotarse los recursos. ¿Me explico? Y no pone ningún tipo de excepción. Y si leen el artículo 171 y ven el segundo párrafo, sí da excepciones, las excepciones que dijimos, tratándose de menores, incapaces, estado civil, familia, y aquellos que por su marginación o pobreza estén en una desventaja. Advierten cómo para las violaciones procesales sí se le permite casos de excepción y tratándose de sentencias definitivas no. La pregunta es, ¿estas excepciones solamente rigen para las violaciones procesales o también rigen para las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué piensa Jorge? ¿No podrían reclamar ambos? O sea, No. O sea, la pregunta es, esta excepción del 171 segundo párrafo, para no agotar los recursos en estos supuestos que establece el 171 fracción segunda, también sería aplicable para sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dado que en el artículo 170 fracción primera, párrafo tercero, sí exige que se agoten los recursos o medios de defensa. Entonces, mientras aquí no se les da excepciones, acá sí les dan excepciones. Y la pregunta es, si una persona que esté en estos supuestos de excepción puede decir, no agoté el recurso, pero no tengo obligación de hacerlo porque al final de cuentas me está exigiendo el artículo 171? Sí, yo considero que sí es posible. ¿Sí es posible que? Hay sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. A ver, se los pongo de otra manera. A lo mejor he sido confuso. Las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, en términos del artículo 170, fracción primera, tercer párrafo, tienen que recurrirse o impugnarse a través de los recursos o medios de defensa. Este artículo no pone excepciones. Quiere decir que las personas tienen que a fuerzas promover el recurso o medio de defensa. Sin embargo, el artículo 171, segundo párrafo, cuando habla de las violaciones procesales, exige también que se interponga los recursos o medios de defensa, pero pone excepciones. La pregunta es, ¿estas excepciones también serían para las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Por lo que pone aquí, bueno, puede ser también lo que... A ver, añade aquí perdón, Citlali, ¿por qué? Bueno, porque al final se reclaman lo que son las violaciones procesales junto con la sentencia definitiva. Claro, sí, pero aquí usted durante el proceso de las violaciones procesales lo que tiene la obligación es de recurrirlo. Pero si usted está en los casos de excepción, dice, ¿para qué la recurro? No tengo derecho, obligación de recurrirlo, porque el artículo 171, segundo párrafo, no me obliga a hacerlo. Y después llegaría el momento de la sentencia y diría, pues ahora tampoco lo recurro, mejor me voy directamente al juicio de amparo porque yo estoy en el caso de excepción. ¿Lo podría hacer? Son dos impuestos distintos, pero ya entendí, son dos impuestos diferentes. El 170 y el 171. Yo considero que el 170 está hablando de una manera general y el 171 ya está en casos específicos y habla de violaciones a las leyes de procedimiento. Por eso, sí lo sabemos. Por eso aquí les puse que siempre y cuando hayan sido impugnadas, pero recursos y medios de defensa, pero hay excepciones. ¿Sí me explicó o no me explicó? Ya la pregunta es, ¿estas excepciones también son aplicadas para las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio? Imagínense un menor. A ver, imagínense un menor o un incapaz. Se le exigiría, no, como tú no agotaste el recurso contra la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio, te sobreseo o te desecho la demanda porque no agotaste el recurso. Pues no, digamos los... o sea,
Pero ¿por qué no lo puso entonces el legislador las casas de excepción en el 170? Los debió haber puesto, ¿no? ¿Qué pasó? Sí dice salvo el caso en que la ley permita la renuncia a estos recursos. No, pero este es el supuesto de que en el procedimiento se permita la renuncia de recursos. Por ejemplo, en juicios en donde se permita la renuncia de recursos. Lo deja así como salvo. ¿Qué piensan los demás? A ver. O sea, sí se llega a contradecir un tanto, pero aquí señala cuáles son las excepciones en donde no se tienen que agotar los recursos. Pero esos son para las violaciones procesales. Sí. La pregunta es si estas personas también pueden alegar que ellos no tienen por qué agotar el recurso porque están en los casos de excepción. ¿Qué pasó, Alejandro? Yo creo que no. O sea, el caso de las excepciones es porque se pueda subsanar el error de la autoridad responsable para que no llegue a trascender al resultado. Ajá. Y entonces, en caso de que ya trascendido el resultado, pues ya directamente tienes que votar el recurso los recursos de defensa. Déjenme decirles ya, porque creo que no avanzamos mucho en esto y nos podemos quedar toda la clase así como que todos están poniendo cara así de que sí, ya lo entendí. Primero, ¿entendieron la contradicción o no? Sí. Bueno, segundo, a mí me parece que de una interpretación literal, las excepciones solamente son para las violaciones procesales. Y luego entonces, contra las sentencias definitivas dadas o resoluciones que ponen fin al juicio, estas personas que están exentas de no agotar los recursos o medios de defensa, tendrían que agotar los recursos o medios de defensa contra las sentencias definitivas porque no están en el caso de excepción. ¿Sí me explico? Es una interpretación literal. Pero una interpretación buscando la razón subyacente, diríamos que la razón subyacente de ponerle excepción es una sobreprotección a algunas personas o sectores que requieren esa sobreprotección: menores, incapaces, trabajadores, derechos agrarios. ¿Sí me explico? Esa misma razón subsiste para esta. Entonces tendremos que decir que hacemos una interpretación extensiva para que esos casos de excepción del 171 se aplique para el 170. Podrían ser las dos excepciones. Lo recomendable sería que entonces yo no me arriesgo a que me apliquen de manera una interpretación gramatical y entonces yo interpongo los recursos o defensas o medios de defensa a pesar de que yo esté en estos casos de excepción, que sean personas de extrema pobreza, marginación o desventajas o menores o incapaces. ¿Me explico? Esta situación no está definido porque ahorita estamos viendo la nueva ley. ¿Me explico? Obviamente esto va a generar diferencias. Algunos se van a ir por la interpretación literal y algunos se van a ir por la interpretación aplicando la razón subyacente para hacer una interpretación extensiva del 172 e incluir al 170. ¿De acuerdo? Pero yo les digo, lo mejor es que evítense de problemas, agoten los recursos y no van a tener ningún tipo de problema de interpretación. ¿Por qué? Porque estos casos de excepción ni siquiera la usan. ¿Me explico? Entonces, esa es a mi manera de cómo yo podría interpretarlo. Podrían ser las dos interpretaciones al respecto. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, el artículo 172 dice que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos civiles, agrarios o del trabajo se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo. ¿Cuándo? O sea, empieza el artículo 172, dice: las violaciones procesales, artículo 172, pueden ser las siguientes. 1, fracción primera, ¿no? Y habla y dice: cuando se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida, no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley. ¿Cuál es el supuesto? Que hay una ilegalidad en el emplazamiento. Eso es a lo que se está refiriendo. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que la ilegalidad del emplazamiento, por regla general, debe promoverse como una violación procesal en amparo directo. ¿Cuál sería el caso de excepción? Podría ser, no, pero es que es ilegal el emplazamiento, ilegalidad del emplazamiento, no. Exactamente, ¿como qué? La propiedad. No. Un ejemplo, ¿qué juicio? El embargo. Exactamente, el ejecutivo mercantil. Ahí estaría este caso de excepción, pero por regla general
se considera que la ilegalidad del emplazamiento es una violación al procedimiento reclamable en amparo directo. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la fracción segunda habla sobre el caso de la personalidad. ¿No? Fíjense lo que dice: haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate. ¿De acuerdo? Y en cambio la fracción tercera habla sobre cuestiones de pruebas, al igual que la fracción 7. Fíjense la fracción tercera: si se desechan las pruebas legalmente ofrecidas o se desahogan en forma contraria a la ley. Y si ustedes ven la fracción 7, dice: sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes. ¿Advierten cómo se trata precisamente nada más de cuestiones de pruebas? Y la fracción cuarta se refiere a la confesional, cuando no se desahoga de manera correcta la prueba confesional. La fracción quinta es cuando se desecha un incidente de nulidad. Así que si, por ejemplo, lo que hicieron los quejosos fue promover un incidente de nulidad, inclusive en el emplazamiento, podría, y al final de cuentas se termina el juicio y no les resulta favorable, si esta violación trascendió el resultado del fallo, entonces pueden impugnarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos viéndolo? Ahora, también está estableciendo, en el caso de que no se respete en fracción sexta, los plazos. La fracción 8, que se pongan obstáculos a la objeción de documentos. La fracción 9 es el desechamiento de recursos. La fracción 10 es la continuación del juicio, a pesar de que se hubiera interpuesto una incompetencia, una recusación o una excusa. Se continúa con esto. ¿De acuerdo? Estas son las violaciones que contempla el artículo 172 como violaciones al procedimiento. Y si ustedes advierten, la última fracción, la fracción 12, dice que se trata de casos análogos. Por eso decimos que cuando en un procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia, se van cometiendo una serie de violaciones procesales. Si estas violaciones procesales no afectan un derecho sustantivo, todas estas podrán ser reclamables en el amparo. No queda sin revisión, sino que solamente son reclamables, pero ya en el amparo directo como una violación procesal. Pero hemos dicho que se requiere que afecten las defensas del quejoso y trasciendan el resultado del fallo. Por eso se exige que en el juicio de amparo directo se tiene que determinar cómo estas violaciones procesales trascendieron el resultado del fallo. Por eso el quejoso tiene que ponerse muy cuidadoso, o el abogado del quejoso tiene que ponerse muy cuidadoso, porque cuando haga en sus conceptos de violación una impugnación contra una violación al procedimiento, tendrá necesariamente que decir cómo trascendió el resultado del fallo. Ejemplo: si agarran y me dice la confesional: oiga, fíjese que la fracción cuarta me dice que una violación del procedimiento fue que se me declaró confeso ilegalmente, y resulta ser que la única prueba que tuvo el juez para condenarme era la legalidad de haberme declarado confeso de posiciones. Luego entonces trascendió el resultado del fallo, porque la única prueba, que era la confesional, pues resulta ser que me tuvieron por confeso de manera ilegal, y finalmente con esta prueba me condenaron. ¿Sí advierten este tipo de circunstancias? Entonces, por eso es importante que en la demanda de amparo, tanto en la demanda de amparo directo, tanto principal como adhesiva, ¿se acuerdan del amparo adhesivo? Si no se acuerdan, luego lo platicamos. Pero bueno, ¿se acuerdan qué pasa con esto? Tendrían que ser, en el primer juicio de amparo directo, tendrían que atacar todas las violaciones procesales que hayan sucedido en el proceso. Si yo no ataco en el primer juicio de amparo estas violaciones procesales, puede ser que el tribunal colegiado las aprecie de oficio cuando haya suplencia de la deficiencia de la queja.
¿Qué es esto de la suplencia de la deficiencia de la queja? En algunos casos, eso lo vamos a ver, los jueces de distrito, los tribunales unitarios y los tribunales colegiados de circuito están obligados a suplir la deficiencia de la queja, y son muchos de estos sectores marginados o protegidos, ¿no? Les digo sobreprotegidos porque al final de cuentas todos estamos protegidos por la ley, ¿me explico? Pero tratándose de menores, incapaces, hay una sobreprotección, una adición a esa protección, ¿de acuerdo? Entonces, las violaciones procesales se pueden estudiar de dos formas: porque el quejoso las haya impugnado en sus conceptos de violación, o bien porque el tribunal colegiado lo haya visto de oficio, pero lo haya hecho valer como suplencia de la deficiencia de la queja. Ahí puede analizar todas las violaciones al procedimiento. Supongamos que una violación del procedimiento no se atacó por parte del quejoso, ni tampoco el colegiado la vio como suplencia de la deficiencia de la queja, no lo puede impugnar en el segundo juicio de amparo. Ustedes me dicen, ¿por qué hay muchos juicios de amparo directo? Bueno, lo correcto o lo mejor sería que solamente existiera un juicio de amparo directo que resolviera toda la controversia en la sentencia. Pero hay veces, como una violación procesal que se detenga, por ejemplo, en el caso que les puse de la confesional, y supongamos que no se hicieron valer otro tipo de pruebas que porque le desecharon pruebas, esta violación procesal que se analizó va a obligar a ¿qué? A que la autoridad responsable deje sin efecto la confesional y en plenitud de jurisdicción dicte sentencia. ¿Me explico? Entonces puede ser que al momento de que resolver, resulte ser que hay una prueba que ofreció la contraria desde la demanda, y entonces, con base en esa prueba, vuelve a condenar. Entonces el quejoso no puede decir, oye, es que también me desecharon mis pruebas en el segundo juicio de amparo. ¿Entienden esto? ¿O se los platico más tranquilamente? Ya no es líquido el primer amparo, ¿no? Sino que ya sí es el segundo, o sea, porque ya no es lo mismo. A ver, vamos a ver. El primer supuesto. Resulta ser que el quejoso sufrió dos violaciones procesales. Una violación procesal lo declararon confeso ilegalmente, ¿no? Y una segunda violación es que no le recibieron sus pruebas. ¿De acuerdo? Y resulta ser que como consecuencia de esto existe una condena. Agota el recurso y al final de cuentas se confirma la condena. Contra esta condena promueve el amparo directo. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que hacer el quejoso en esta demanda de amparo con independencia de impugnar esta confirmación de la condena? Tiene que hacer valer las violaciones procesales. Supongamos, primer supuesto, solamente se valer una violación procesal y dice que lo declararon confeso ilegalmente sobre la confesional. Y entonces el tribunal colegiado determina y dice, efectivamente, se le declaró confeso ilegalmente. Por lo tanto, el tribunal colegiado del circuito concede el amparo. ¿Para qué efecto? Para dejar insubsistente ¿qué? La sentencia definitiva reclamada. Y no tome en consideración y no tome en cuenta ¿cuál? La prueba confesional, y con plenitud de jurisdicción resuelva. Y supongamos que esta con plenitud de jurisdicción resulta ser que la autoridad responsable dicta otra sentencia, pero ahora toma en consideración no la confesional, sino un documento que ofreció y que no había valorado con la primera parte. Y con esta, tomando en consideración una documental, vuelve a confirmar la condena. En este primer supuesto, si el quejoso viene a hacer valer como violación contra promueve el amparo directo, y quiere hacer valer como una segunda violación procesal, que le habían desechado las pruebas, ¿se acuerdan? Ahí. Aquí. Sí. Que no habían desechado las pruebas y dice como violación procesal, ¿sabes qué? Me desecharon las pruebas. ¿Puede hacer valer esa violación procesal? No, porque la debió haber hecho desde el primero. ¿Para qué fuera el efecto?
en este segundo supuesto, si ella le hubiera hecho valer lo de la confesional y lo de las pruebas, el colegiado necesariamente tendría que analizar esa cuestión y pudo haber dicho que no solamente es para dejar insubsistente la sentencia reclamada y no valorar la confesional, sino que le admitan las pruebas que el quejoso ofreció y que se reponga el procedimiento y después con plenitud de jurisdicción resuelva. Pero la violación procesal, las dos violaciones procesales ya fueron resueltas. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es por eso importante que cuando sea el primer juicio de amparo, se hagan valer todas las violaciones procesales que estén contempladas en estas fracciones, o inclusive, ¿cuáles? Las de, ¿las de qué? Inclusive las análogas, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, no sé si tienen alguna duda sobre la procedencia del juicio de amparo directo. Bueno, si no tienen duda, la próxima clase vamos a ver sobre seguimiento. A ver si con esto ya tengo el